Y arrancamos Ignorantes de la Vida aquí en Pod Online. Ya saben, temas súper interesantes. Y arrancamos esta segunda temporada. Ya tuvimos 31 episodios y ahora vamos a ver cómo nos va en esta. Pero no sin antes recordarles que este programa llega a ustedes gracias al gentil apoyo de... ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo. Comunícate al 0983 46 21 20. Esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Pazimiño, donde tu estilo es nuestra pasión. Bueno, y arrancamos este post online con un tema súper interesante. Ya está con nosotros el típico, el duro, el profe. ¿Cómo vas, Juanfer? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, por supuesto, nuestra gran audiencia de ignorantes de la vida. Ya saben que este es un producto más de Post Online y les saben, empezamos la segunda temporada súper renovados, más preguntones y por supuesto ya vamos a aclarar el término de ignorantes de la vida y valga la aclaración, más ignorantes que nunca, porque ignorar, Pamela, que ya te voy a presentar, no es como el tema del insulto, sino es desde el punto del desconocimiento. El día de hoy, estimados, vamos a tratar un tema sobre factores de riesgo en la conducción, por supuesto, y para eso nos está acompañando Pamela Villacrés. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo te encuentras? Hola, muchas gracias por la invitación, Juan Fernando. Aquí lista para un poco quitar esa ignorancia y como tú lo dices, ¿no? El instruirnos un poco más de un tema tan importante que es los factores de riesgo en la conducción. Oye, Pamela creo que está nerviosa, la verdad. ¿Qué opinas, Juanfer? Vamos poco a poco, embragando la segunda temporada, Diego. Bueno, les voy a presentar quién es Pamela. Pamela es arquitecta y magíster en gestión de transporte, tránsito y seguridad vial y urbanismo, especialista en movilidad y seguridad vial. Actualmente es coordinadora de... Me vas a perdonar el inglés. Enforcement. Lo pronuncio bien. Es profesor de lenguaje, ¿no? Inglés. Sí, lengua española. Es coordinadora de Enforcement en Quito para Bloomberg Philanthropies. Ya. Definitivamente el inglés no va a contar. Y si me pongo a leer toda tu experiencia que me pasaron, pues me va a demorar un montón. Pamela, arquitecta. Vamos primero ahí. ¿Por qué? ¿Por qué soy arquitecta? Bueno, siempre desde que estaba en el colegio me encantaba las matemáticas, la física, el dibujo técnico. Entonces creo que vi desde ahí como que algo que me gustaba muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando estaba en la universidad me di cuenta que lo mío no era tanto el diseño, que no me gustaba tanto el construir casas. Entonces me di cuenta que me gustaba hacer ciudad, ¿ya? ¿Hacer ciudad? Sí, me daba cuenta que me gustaba, por ejemplo, el tema del tránsito, que me gustaba, por ejemplo, cómo se mueven las personas en las aceras, cómo las personas pueden cruzar. Las personas con discapacidad, cómo hacen para cruzar una vía, etcétera, ¿no? Entonces me di cuenta que lo mío no estaba tan enfocado a la construcción, a la arquitectura, sino más bien en temas de ciudad, en temas de urbanismo. Urbanismo, y ahí es el otro aspecto que también te quería preguntar. Uno dice, ven las revistas, ven las noticias, ven un montón de la prensa que hablan de urbanismo. Y uno dice, ¿qué es urbanismo? Y justamente es eso, ¿no? En vez de que construyes una casa, ¿no es cierto? Porque tú cuando construyes una casa, construyes un elemento para una familia, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando construyes un elemento para muchas personas, para muchas familias, muchas casas? Entonces el urbanismo lo que hace es regular, es como que construyes una gran casa o construyes una ciudad para todas esas personas que la van a habitar. Entonces, ya comienzas a ver las necesidades, ¿no es cierto? Cuando tú construyes una casa, dices, es una familia de 3 personas, son 2 niños, les gusta pasar tiempo en la sala, etcétera, y tú vas haciendo tus diseños en base a eso y construyes una casa diseñada para esa familia. Uh-huh. Pero ¿cómo construyes eso para muchas familias que se mueven o muchas personas que se mueven en un entorno? Entonces, para mí eso es el urbanismo. ¿Cómo adaptas esas necesidades de esa población, de ese grupo de personas y las haces
que su vida sea lo más habitual o lo más confortable para que puedan vivir de la mejor manera. Y aquí creo que influye mucho y es una crítica que todos los quiteños la sufrimos y nos damos cuenta que nuestra ciudad no está planificada de una manera perfecta, como se podría decir. No hay esas grandes manzanas que las tiene Madrid, no hay las grandes las manzanas que tiene Buenos Aires. ¿Conoces? No, pues yo investigué. No, pero investigué. Que habla con tanta seguridad. Manzanas que tiene. Pues es que la investigación me da el poder, Diego. Muy bien. Entonces, pero Quito no es así. Y Quito se compara incluso, obviamente Bogotá tiene más tráfico que Quito, pero por ahí van como ciudades hermanas. Ya, yo creo que eso tiene que ver muchísimo con lo que tú dices, la planificación, ¿no es cierto? No podemos comparar Madrid, no podemos comparar otras ciudades con Quito por el mismo hecho de cómo está Quito, cómo es la topografía de Quito, ¿no? Entonces, Quito está entre dos montañas. Primero eso. Ya. Segundo, tenemos un Quito paralelo, ¿no? Que son los valles. ¿Cómo ingresan esas personas? Entonces comienza ahí todo el tema que te decía, ¿no? Cómo gestionar esa ciudad, cómo gestionar esa población, cómo gestionar esas necesidades puntuales de un territorio. Entonces, obviamente, y Quito y las ciudades latinoamericanas tienen otra concepción que las ciudades europeas, que las ciudades de Estados Unidos. Entonces fueron creadas como por estuve ¿no? Las vías son como más pequeñas, porque todo era como que relacionado a la población que había, cómo se movían las cosas en esa época, y por eso es que tú ves la ciudad como que no está muy, muy planificada para lo que está ocurriendo actualmente. Ya, y en base a esto, yo te voy llevando y vamos aterrizando el tema en el factor de riesgo Nunca dijiste el tema. Sí, se dijo. Más atención, por favor. Gracias. Factores de riesgo en la conducción. Yo quiero presentarte, Claro, que es el que nos trae a Pamela, y después, en próximos programas, a Cristian Zaragozín para hablar de tránsito. Y es el Israel Bustos. Hola, Isra, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, que cuando nos vean. Sí, un saludo para todos. Sí, este tema es muy importante, ya que nos permite en realidad buscar la armonía entre todos los actores viales y en la sociedad. Lo más importante del urbanismo para mí es la armonía entre todos los habitantes de una ciudad. Muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Y el Isra también va a hacer preguntas porque además fue exagente de tránsito. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿A quién le cae el Claro. Entonces, dentro de todo esta salsa que tenemos de urbanismo en la ciudad de Quito, que históricamente las clases altas primero estaban en el centro, después se fueron a los valles y todo esto trajo un revoltijo, viene el tema de la conducción, viene el tema de crear carreteras, viene el tema todo esto del sector automotriz. Y vamos a hablar el tema que es factores de riesgo en la movilidad. Y primero delimitemos qué es un factor de riesgo. Bueno, un factor de riesgo es una característica, es una condición, es algo, un padecimiento que tiene una persona, un grupo de personas, a contraer un daño o una enfermedad. ¿Ya? Viene muy relacionado, parecería algo como que no viene el tema, pero está muy relacionado con la salud pública, ¿ya? Porque los siniestros de tránsito, que son prácticamente por qué hablamos de los factores de riesgo, está catalogado como en la OMS como una enfermedad, ¿ya? Como un tema de salud pública, porque hay muchas personas que se están muriendo en el mundo a causa de los siniestros de tránsito. Oye, Pame, pero ya que nos das el dato de la OMS y todo el tema, yo te quería preguntar, esto no es solo en Quito, recuerda que nos ven a nivel mundial, nacional y nivel mundial. Primero, en el Ecuador se sabe conducir. ¿Se evita los factores de riesgo desde la política? Porque me dices que es un tema de salud pública. ¿Y el Ministerio de Salud qué dice al respecto? Por ejemplo. Ya, y eso es algo muy interesante porque es algo que recién como que nos hemos estado articulando como para que el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Seguridad, también sean parte de este tema de la conducción, porque no es algo como aparte el tema del tránsito, sino que intervienen muchos actores. Y uno de esos es la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, etc. Entonces, creo que para mi modo de ver es algo que está comenzando. Ya, recién es como que se está comenzando a dar cuenta que es un tema de salud pública y que los principales que tienen que estar interesados en este tema son los entes de seguridad, ¿no? De salud, perdón. A ver, entonces lo que yo entiendo, el factor de riesgo primero empieza por el ser humano.
con la persona que va atrás del volante. O sea, un Exactamente. factor de riesgo puede ser que una persona sea muy nerviosa. Sí, hay muchos factores de riesgo, De hecho, ¿no? creo que eso es uno determinante, que en vez de frenar, aceleras. Sí, hay muchos factores de riesgo. Sin embargo, la OMS te dice que los principales factores de riesgo identificados en los que inciden el mayor número de siniestros de tránsito son el exceso de velocidad, la conducción alcoholizada, el no uso del cinturón o de los car seats para los niños, el no uso o el mal uso de los cascos. De las motos. Ajá, de las motos, y actualmente ya también se incluyó el tema de los distractores, ¿no? El que vayas conduciendo con el celular, La que pantallita del vayas, carro. ajá, la pantalla del carro, o que vayas haciendo otras actividades que no te dejan concentrarte al 100% en conducir. Sin embargo, el principal factor de riesgo que influye en los siniestros de tránsito es el exceso de velocidad. ¿Ya? Yeah. Y siempre suelo decir eso, ¿no? O sea, si te chocas a 20 kilómetros por hora con el celular, ¿qué pasa? Veamos Aún no me he chocado y no quiero saber. qué dice el no, el conductor, porque sí se complica. Claro, yo estoy entrenando el carrito. Tal vez a 20 kilómetros por hora es una velocidad súper baja, ¿no? Pero sí Ya. te llevas tu golpetazo. Te llevas tu golpetazo, Sí. pero tal vez lo que puedas hacer es que el vehículo tenga algún tema de daño, que tú tengas un golpe menor. Pero ¿qué pasa si es que te chocas a 100 kilómetros por hora? No, pues te haces papilla. Exactamente, te Ujú. mueres, ya. Entonces, eso influye muchísimo. La OMS lo ha relacionado con que es el principal factor de riesgo y es en el que tenemos que trabajar. Listo, el exceso de velocidad. Ahora, te voy a preguntar, y en eso basa el programa Ignorantes de la Vida, dentro de estos factores, desglosando los factores, ¿se puede considerar la lluvia como un factor de riesgo? Sí, es un factor de riesgo, ¿no es Ya. cierto? Es un factor de riesgo en el entorno. Obviamente, sí, y hablando otra vez de los factores de riesgo, ¿no? Lo que te decía son las condiciones, características, situaciones que sufre una persona, un grupo de personas a padecer una enfermedad o un daño, ¿ya? Entonces, este es un factor, ¿no es cierto? Exógeno, es un factor del entorno. Entonces, cuando uno ve que está, por ejemplo, lloviendo o hay, por ejemplo, neblina, uno inmediatamente tiene que revertir ese factor de riesgo. ¿Y qué es, por ejemplo? Bajar la velocidad. Claro. Ya, si vas en la Simón Bolívar, está un montón de neblina y vas a 90 kilómetros por hora, hay una posibilidad de que Te estás tengas un regalando. siniestro. Claro. Exactamente. Oye, yo quiero preguntarle a Isra, ¿no es cierto? En la agencia de tránsito, ¿qué les decían sobre los factores de riesgo? Pues usted como agente ahí en la calle, metidos, ¿no? No, claro, los factores de riesgo, en ocasiones lo que más se controlaba es el vehículo, se controlaba los conductores, pero medidas, era el clave 50 de la Simón Bolívar, que fue una medida que se optó para bajar la velocidad cuando comenzaba la temporada de lluvia en la Simón Bolívar. Ese era una medida que ayudó bastante a que los conductores tomen y se alerten de que hay que bajar la velocidad en las zonas peligrosas de la Simón Bolívar. Pero claro está que el factor de riesgo aumentaba para los agentes de tránsito, ya que para comenzar el operativo para ingresar los vehículos y patrulleros, tenías un riesgo porque tocaba detener la marcha de los vehículos. Entonces, era un poco más riesgoso para la gente de tránsito y más cuando no había, en ocasiones no había los elementos, no había patrulleros y tocaba hacer en motocicleta. Entonces, lluvia, motocicleta. Y falta de señalética en las carreteras, que eso falta un montón. Sí, pero para todos y sacar de la ignorancia, en tránsito es señalización. Ah, señalización. Para que vayan aprendiendo, ustedes no ven con- No para que vayas, para que vayamos a aprender. Inclúyase usted. Y ahí, doctor, y digo Juanfe, el profe y Pamela, siempre les mandamos a la Casa de la Cultura a los agentes de tránsito y a las agentes de tránsito y no nos damos cuenta que ellos también están en riesgo dentro del tránsito, ¿cierto? ¿Qué opinas al respecto? Porque a mí sí me molesta que la agente de tránsito hace su trabajo y no se cuenta con el riesgo que tiene la gente también, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, exactamente. Creo que a nadie le gusta ser controlado. O sea,
Las personas no ven muy bien ese trabajo, sin embargo es muy importante, ¿ya? ¿Qué pasaría? Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera un solo agente? ¿Ya? Sería el descontrol. Nadie respetaría los semáforos, la velocidad, hubiese muchísimo más siniestros. Entonces, y nos estaríamos quejando del tema, ¿no? Entonces, no vemos eso, que son muy necesarios, el control es muy importante, y también los agentes civiles de tránsito corren riesgo todo el tiempo, ¿no? Que los atropellen, Claro. o sea, hay un montón, ¿no? Incluso yo trabajé también en Agencia Metropolitana de Tránsito y hacíamos los operativos con los agentes, y las primeras veces que salía, sale a la Simón Bolívar a la madrugada, 4 de la mañana, o cuando señalizábamos, porque también trabajábamos en LEMOP, señaliza la Simón Bolívar a las 4 de la madrugada. Es un frío terrible. Claro. Y después anda el operativo a las 12 del día. Te estás quemando. Entonces, sí es un trabajo como súper duro. Entonces, sí hay que también tener como un poco de empatía. Oye, pero y en base a eso, y teniendo en cuenta la importancia y el rol de los agentes metropolitanos, ¿por qué de la noche a la mañana quitan los radares? Estábamos hablando del tema de exceso de velocidad y quitan los radares, toda la avenida occidental. Antes habían radares, a la altura del bosque y todo lo demás. De hecho, creo que a nivel país, ¿no? Pero sí hay una sentencia de corte constitucional por el tema de radares. No voy a hablar al respecto. Exactamente, ya. Y ahora la gente ya no tiene miedo de acelerar. Y la occidental yo paso todos los días por ahí y se convierte en autopista. Cogerá su derecha, señor. Es verdad, y conociendo que es el principal factor de riesgo, Y ¿no? estábamos hablando de la velocidad. Exactamente, ya. Entonces, sí, es algo como súper importante. Actualmente no existen. Entiendo que es un tema por la sentencia que hubo, pero también es un tema que nace por la administración, ¿no? Cómo se administraban los radares. Y ahí es lo que hemos hablado muchísimo también, es que no está mal un radar. No ¿ya? está mal. Porque No es un medio, es una herramienta que te permite medir. Ujú. Ya es como un láser que te permite medir, es algo cuando mides, ¿no es cierto?, la distancia, es un elemento. Como lo utilices es lo que tal vez estaba mal. ¿Ya? Entonces, entiendo que la Agencia Nacional de Tránsito emitió algunas directrices y espero que muy pronto se puedan retomar este tipo de controles con el objetivo de mantener una velocidad baja, en especial en las vías de alta siniestralidad. Yeah. Aunque también en base a algunos estudios que he visto de la Agencia Metropolitana de Tránsito, ellos han puesto radares educativos en varios lugares de la ciudad. O sea, no sancionatorios. Pero en modo oculto, para que la gente no se dé cuenta, con el objetivo de poder medir la velocidad. Yeah. Y vemos vías como la Galo Plaza, en donde la gente está yendo a más de 150 kilómetros por hora. No te creo. En la Maldonado, a más de 150 kilómetros por hora. Y tú te das cuenta que son unas vías de alta siniestralidad. Y te das cuenta que hay gente que está siendo atropellada en esas vías, que Y tiene después vamos con el siniestros. factor peatón. Sí. Porque también hay puentes y se cruzan 4 carriles a pic. Ya. Ahí también tengo un tema para hablar. Hay un montón de qué hablar. Ya. Entonces, dentro de otro factor, que ya vamos ahondando más un poquito en el otro bloque, el tema de la velocidad, yo también quiero hablar de este factor de riesgo que es el comportamiento humano. Y esto es muy importante. Una persona que no tiene mucha tolerancia, carece de paciencia, es una bomba. O sea, le coge un tráfico aquí en la patria y está maldiciendo a todo el mundo, trata de meterse en los carriles, y eso es un factor de riesgo. ¿Cómo tú mides eso para darle una licencia? Es un factor psicológico, ¿Ya? ¿ya? O sea, el comportamiento que nosotros tenemos en las vías es como conducimos, ¿no es cierto? Que es como respetamos las leyes, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos controles, todas estas cosas con relación al factor de riesgo, es que nos sirven para cambiar la conducta humana, ¿ya? Entonces, lo importante es que hayan controles
que se puedan realizar, que sean establecidos en seguridad vial, por ejemplo, controles de uso de cinturón, controles, por ejemplo, que los niños se vea que tienen los car seats, controles de velocidad, controles de alcoholemia, todo eso atados a campañas comunicacionales es que te van a permitir cambiar el comportamiento de una sociedad, de una comunidad. Voy yo con la pregunta, Pamela, no sé si tienes el dato. ¿Cuál es la ciudad con menos accidentes de tránsito en el país? ¿Sabes? Sí. ¿Estás por ahí? A ver. En Ya. el país sí, Ya. Galápagos. Porque tiene- Se cruza un lobo marino, pues. Ni vehículos, creo. Sí hay. Es que conocen. Sí hay vehículos, pero creo que los siniestros, o sea, por el mismo hecho de que hay pocos vehículos, los siniestros son muy pocos, pero solamente como para comentarles, desde la iniciativa Bloomberg, donde yo trabajo, ahí hacen con el gobierno nacional y en las ciudades anuarios. Entonces es por eso que yo sabía que Galápagos es la ciudad. Entonces tú tienes de ahí la tasa y ves, ¿no? Las ciudades que tienen... Santa Cruz, ¿no es cierto? Por ejemplo. Sí, o sea, no me acuerdo qué ciudad, o sea, estaban por provincias y la provincia que tiene más siniestros en total, en número, es Galápagos. Ya, O sea, y- menos siniestros. sí, perdón, Ya. sí. Y más, Y más las provincias en cantidad, Pichincha y Guayas, más Guayas que Pichincha. ahí está el gordito que yo pregunto. Claro, pero iba a acotar que en Galápagos también la velocidad es inferior ya que es reserva natural. Entonces hay animales que se cruzan por la vía y si le atropellas Delito. es un delito. Vean. Y ahí es otra cuestión, que es lo que hablábamos por lo de quitar radares y todo lo demás. Que el ecuatoriano hay que ser muy estricto en la norma, castigarle, y a lo que le duele a él no es un llamado de atención, que le duele es el factor económico. Pero ahí yo voy a decir una cosa que es palo porque bogas y palo porque no bogas. Que el alcalde X, no me voy a meter con partidos políticos ni nada por el estilo, los quiero a todos, de verdad. Empieza a multar porque está mal parqueado. Porque hay exceso de velocidad. Ah, no, es que el alcalde es una pendejada, el alcalde no sirve para nada, Que estamos... está robando. ¿A qué utilizará la multa? Primer escenario. Y el segundo escenario es, oye, y no hace nada. No hay control de parqueo, no hay control de velocidad, nada. O sea, palo porque bogas o palo porque no. Sí. Entonces mejor que te den palo porque hiciste. Claro, evidente. O sea, si vas por ahí, definitivamente. O sea, yo multé por esto y Sí. sancioné por esto. Y tienes Exactamente. una Es que ciudad es la ordenada. única. Claro. Y tienes una ciudadanía. Es la única manera, para mi modo de ver, ¿ya? Yo creo que las personas han sido educadas, han cogido las escuelas de conducción, se habla mucho sobre el tema, pero no terminas cumpliendo, ¿ya? Y terminas viendo que las personas, por ejemplo, exceden el límite de velocidad, así tú sepas que eso no está bien y que hay una contravención por el tema, pero igual excedes la velocidad, porque es porque ellos sí pueden y yo no. Yo le voy a hacer otra pregunta a la PAM. ¿Te han multado alguna vez por temas tan estos? Sí, me montaron una vez. ¿Por qué? Porque estaba en la Manuel Córdoba Galarza y le llevaba a una compañera acercándole a su casa. Y no se puso el cinturón, no me di cuenta. Ah, Ya. está bien. Entonces, claro, me paró el señor policía porque en la Manuel, no, en la Manuel No, Córdoba ahí es Galarza la es Policía policía. Nacional. Es la policía. Ujú. Y me dijo, no, señorita, licencia y matrícula, su acompañante no está puesto el cinturón. Y yo, entonces ahí fue que me multaron, ¿no? Pagué en el menor tiempo, fue la El multa descuento, con, ¿no? ajá, el descuento, todo el tema. Pero desde ese día, sí, cada vez que alguien se sube al auto, sí le... O sea, ya te queda. Sí, sí, Ya es como te que queda. ponte el ¿Cuánto te cinturón. costó? Me costó creo que como $17, algo La multa así. por fue. no... Sí. En ese tiempo. Claro, ahora vamos Sí, con, sí. con Fue hace- Israel. Claro, bueno, los conductores te aceptan la multa cuando el pasajero, el copiloto, está sin cinturón de seguridad. Pero si vos comienzas a observar que el copiloto tiene cinturón de seguridad, pero los ocupantes de atrás
no tienen cinturón de seguridad, igual les quieres realizar la notificación, te comienza a pelear, porque culturalmente piensan que solo debe de ocupar el ocupante, los dos ocupantes de adelante. ¿Sabes que yo en Guayaquil, los agentes civiles de tránsito de Guayaquil, sí te multan por el tema de los cinturones de atrás? Aquí Sí. no he visto. Aquí en Quito es De que verdad. nadie está- Sí, nadie te está multan, te acostumbrado. juro. Te juro. Sabes que yo tuve que trabajar en Guayaquil, estuve un año trabajando allá, igual en tránsito, y cuando iba en taxi, ningún conductor usaba el cinturón. Y le decía, pero ¿por qué no se pone el cinturón? También. Y me decía, no, es que solamente es necesario ocupar el cinturón si sales a carretera. Si estás dentro de la ciudad, ya no importa. Sí, eso decían. Tenaz. Bueno, les comentamos que estamos con Pamela Villacres, experta en movilidad. Sí, estoy en lo correcto, Pamela. Sí. Y no se olviden de suscribirse ya, pues le invita pues, a la suscripción. Pues está cerrando eso. Medio programa y no inviten a la suscripción. No, ya saben, amigos, tienen que darle, ayúdenos con un like, comenten, suscríbanse, comenten por favor porque sabemos que están ahí, sabemos que son nuestra compañía y que nos están viendo, por supuesto. Pamela, hay el tema que este es obvio, valga la redundancia, parece broma, pero no. Uno de los factores que más siniestros de tránsito causa es el uso del celular. Tú estás a una velocidad, ponle 60 kilómetros, te distraes a ver el celular, distraes tu vista y no sabes si el de adelante ya te frenó y te chocas. Sí, definitivamente es un factor que influye en los siniestros. Sí creo que es algo que tenemos que trabajar con campañas y temas. Sin embargo, creo que el principal factor es la velocidad, ¿ya? Obviamente, si vas a 60 kilómetros por hora y te distraes en cualquier cosa, no solamente en el celular, ¿no? Sino que te distraes viendo que hubo un siniestro en la otra al lado. Ajá, también, ¿ya? Entonces es eso, el no mantener tu concentración en lo que estás haciendo, que es conducir. Y creo que ahí es muy importante porque nosotros pensamos que conducir es algo que es nuestro derecho, ¿ya? Pero en verdad ese es la confianza, ¿no? Que te dan que te dan la ciudadanía a que tú vayas con un auto, porque un auto puede ser... Es un arma. Es un Nadie arma que sale a puede- matar cuando nadie- sale a manejar. Nadie sale. Pero es algo que puedes matar gente. Ajá, exactamente. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante de tener en cuenta y pensar que no es mi derecho, sino que es una oportunidad que me están dando los demás para que yo ejerza mi movilidad. Israel, el tema de acordarnos como digo, te presento ex agente metropolitano de tránsito. ¿Cuánto era o cuánto es la multa por el uso de celular cuando uno se maneja? Sí, me cogiste, hermano. Ya le vamos Ya, a- dos años, dos años. Yo estoy aquí. 2 años que fuera de que ya no he cogido la ley, pero es 30% del salario básico. Cristian ya está. ¿Qué está ahí? Ya está. Bueno, ya le vamos a dar esta respuesta. Ah, Ahí yo quiero decirles algo, porque no solo el celular es distractor, ¿cierto? Mucha gente se maquilla, por ejemplo, ¿cierto? Hombres y mujeres. Sí, no, evidente. O sea, yo te digo, mucha gente se maquilla, no culpando a nadie. ¿Ya? Y ahí entrando en el tema del maquillaje, de alguna cuestión, hay un mito de estos bravos y que todavía no lo desmitificamos en la sociedad ecuatoriana, y yo creo que en ciertos países latinoamericanos, y es esto de que la mujer maneja mal. Eso es mentira. ¿Ya? Pero, a ver, pero no hay una estadística que te diga luego, porque yo he visto Ya. gente en general que maneja mal, Es- no necesariamente por el sexo, ¿no? claro. Sí, o sea, creo que depende muchísimo de las actitudes, ¿no? He visto mujeres que manejan pésimo, que no quieren ceder, por ejemplo, el paso al peatón, pero también he visto hombres que son como muy imprudentes, ¿no? Te botan el Entonces carro y creo que es un listo. tema de las personas, no de un género. Sin embargo, les voy a dar el dato. Que en la ciudad... Que en Ciudad de Quito el 80% de fallecidos son varones y el 20% son mujeres aproximadamente, ¿ya? También tiene que ver con el número de personas que manejan, ¿no? Hay mayor número de hombres manejando que mujeres, ¿no? Entonces, creo que sería súper bueno el saber, por ejemplo, cuántas licencias hay de mujeres y de hombres como para sacar porcentajes y poder tener como una tasa
por cada 100.000 mujeres o cada 100.000 hombres, por ejemplo. Sin embargo, creo que es un tema de las personas, ¿no? Es como que no depende del género, sino de la persona que está. El ser humano que está. Ajá, pero sí les quería dar otro dato que sí es súper importante con tema de género. Es, por ejemplo, que la mayor número de personas atropelladas o que han fallecido son mujeres y mujeres pasados los 70 años, y que el mayor número de personas o los peatones que han sido atropellados y mueren son personas de más de 70 años. Oye, y en base a este dato, ¿cuándo el peatón se vuelve un factor de riesgo para el que está manejando? En el sentido de que tú estás manejando y se lanzan. Ya. Ahí sí, y justo quería retomar el tema de los cruces peatonales. Y verdad, antes de todo eso, ¿te acuerdas, Israel? Esto también para ti. Había una idea o una propuesta o era un proyecto en la cual querían también ponerle multas al peatón. Sí hay existe por Que no se cruzar. ejecute es otra cosa. Ahora, ¿y Sí por se qué no? Bueno, no todos los agentes ejecutan. Es difícil multarle porque Claro. necesitas la cédula. Pero sí se ha multado. Yo sí, cuando era agente multé Sí. varios porque no cruzaban por un lugar permitido. Entonces, todo peatón debe de cruzar por el lugar de Paso seguridad, paso Ya. cebra. Claro que se les entienden, hay personas que tienen movilidad reducida. Ya. Y hay el paso elevado peatonal, entonces no puede Esta subir. ciudad, inclusive en ese No aspecto, lo puede es. subir, Sí. por eso en las políticas nuevas de movilidad, se está eliminando los puentes elevados peatonales, porque no son inclusivos para las personas. Y justo quería recalcar en ese tema, ¿no? Primero, el peatón no es un factor de riesgo, sino es un actor vulnerable, ¿ya? Ya. ¿Y por qué es un actor vulnerable? Porque, por ejemplo, cuando tú eres peatón, ¿cuánto tienes que caminar para avanzar 1 kilómetro? Ujú. Y cuando estás en auto, ¿cuánto tiempo, cuánta Unos comodidad 10 tienes para... Claro. Exactamente, Ujú. ¿ya? Y la otra cuestión es que muchas veces nosotros pensamos que los peatones son los que se cruzan. Sin embargo, también hay que pensar que hay atractores de cruce, ¿ya? Entonces tienes la escuelita y tienes el barrio al frente y tienes los niños que necesitan cruzar. Y no tienes paso cebra, no tienes nada para que esas personas puedan cruzar. O sea, Entonces, y ¿qué te van? estando una escuela ahí, es cuestión de las autoridades de poner esa señalización. Y es pensar que es un sistema, Ujú. ¿ya? Que no es la culpa de una sola persona, sino que es el sistema el que está mal, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de infraestructura, ¿no es cierto? El poder poner estos puntos para que las personas crucen por las líneas de deseo necesarias, eso reduce también siniestros. Y darles la comodidad, ¿ya? Porque los puentes peatonales, por ejemplo, como decía Israel, no es solamente para el tema de las personas con discapacidad, sino que también están hechos para el vehículo, para que el vehículo vaya más rápido. Entonces, uno como peatón, y hagamos la prueba, uno como peatón, suban un puente peatonal, te toca subir como 4.8 o más metros de altura, pasarte la vía y bajar, ¿ya? O sea, inclusión, Y- antes de eso sí, esa Ya, y palabra no no existía. solamente, y no solo inclusión, sino para ti. ¿Te imaginas hacer ese trayecto todos los No, y yo te días? sumo algo más, que abajo del puente te espera el ladrón. O Ya, también o arriba el, del puente te el espera tema, ladrón, el tema claro. de seguridad también. Entonces es mejor hacer un cruce a nivel en donde todos estén seguros. Y es entender esto como un sistema integral, en donde entendamos, o una visión cero también, en donde entendamos que el ser humano comete errores, ya que el ser humano es frágil y que tienes que atender a eso. Entonces tienen que cruzar de una forma segura, entonces hazles de infraestructura segura. Oye, y creo que el ejemplo que decía Israel, y lo retomas tú, es el aspecto del puente que hicieron, el mítico puente que había en la Universidad Central, ese puente que Que se lo uno bajaban ya. caminaba y esa cosa temblaba y abajo del puente te vendían unas chancrosas. Ahora ya es un paso como... No, es No es paso cebra, pero te obliga a frenar. Sí, o sea, como que se hizo una rehabilitación integral, Ujú. ¿no es Esa es la cierto? palabra. O sea, sí, o sea, se hizo integral el tema, es un proyecto integral en donde existe una pacificación vial,
Y más que nada, para mí, cuando voy por ese lugar, es como que incluso es más claro. Sí, O sea, sí. como que hay luz, como que ves, o sea, el espacio urbano que se conformó ahí tiene otra concepción. Claro, sí, son ¿Ya? más amigables para la sociedad. Para los peatones, ¿no es Para cierto? todos los Que actores tenían que, viales. exactamente, que tenían que, más para los peatones, ¿no? Y tienes un montón de peatones ahí, porque están las personas que cruzan, los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente debe haber un poco más de tráfico, no he hecho el estudio ni nada para ver el tema. Sin embargo, yo creo que si los vehículos esperan unos segundos y puedes hacer que una persona cruce con seguridad, es un ganar-ganar. Oye, y ahí, antes de irnos a la pausa, voy a dejar colgado varias preguntas porque hablamos de factores de riesgo en el tránsito, en la movilidad, ¿no es cierto? Ya hablamos del peatón, dijimos que es un ser vulnerable, pero que tiene que respetar la norma, que creo que es la conclusión a la que llegamos, pero ¿qué hay de motociclistas? ¿Qué hay de ciclistas? Espérate, que por ahí vamos. Ahí tiene la siguiente media hora para... Tengo para mucho- desarrollarse. Sí, sí, y antes de ir a la pausa, Ya. artículo 391, Ya. 10% del salario básico. 3%. 10%. 10%. Calcule, 486 de esta 48 dólares con 60 Sí. centavos. Y si Ya, pagas claro. por 20 días, la mitad. Ay, si no me pongas complicado. Vamos a ver. Listo, amigos, amigas. Ya saben, pueden adelantar el video en YouTube. Nos vamos a una breve pausa. ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo. Comunícate al 0983 46 21 20. Te esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Pazimiño, donde tu estilo es nuestra pasión. Y regresamos con más de Ignorantes de la Vida aquí en Post Online. Ya saben, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Y estamos con Pamela Villacrés, que es de experta en el tema de movilidad. Y estamos hablando de los factores de riesgo en la movilidad, sobre todo en el tema tránsito. Y está con nosotros también el profe Juan Fernando Marín. Cuénteme. Así es, Diego, pues, Pame, seguimos con este tema. Ya especificamos todas estas cuestiones. Y también, así como ya hablamos del rol del peatón en toda esta cuestión de movilidad, también hay que hablar de los ciclistas. También hay que hablar de las personas que usan moto, los motociclistas. Ujú. Entonces, vamos con el tema de los motociclistas, que es el tema más común en este aspecto. Primero, pregunta de cajón. ¿Por dónde debe rebasar el señor motociclista? A ver, la motocicleta es un vehículo, Ya. ¿no? Entonces, De motor. Si te De dice, motor. Cuando vas a dar el examen, de la licencia, dice videos de tracción, de dos ruedas, que ni sé qué. ¿Cómo pasaste el examen? Estoy preguntando, yo no vengo a decirles, oigan, vean así, no. Muy bien. Pregunto acá. ya. Entonces, deben ir por los carriles determinados, ¿no? Ya, Incluso rebase para- por su derecha. Exactamente. Entonces Listo. tienen que cumplir con todos los aspectos, incluso también, por ejemplo, los ciclistas también deben cumplir con todo lo que establecen, ¿no? Las normas de los deberes y los derechos que tenemos como ciclistas, como motociclistas, como peatones, o sea, todos tenemos deberes y derechos, ¿ya? Pero creo que es muy importante recalcar que, por ejemplo, los ciclistas y los peatones son los actores vulnerables, ¿no? Ya. Entonces son a los que más debemos nosotros proteger. ¿Y por ahí qué? el Es que aquí hay- motociclista no es vulnerable. También es vulnerable. ¿Y por qué son vulnerables? A ver. ¿Por qué no tienen la estructura del Exactamente. automotor? Exactamente. Entonces no tienes como que esta carcasa, ¿no? Que te permite protegerte, Ujú. sino que estás a la intemperie, ¿no? Entonces, si es que tú tienes un choque, ¿quién va a aguantar el golpe? Eres tú, ¿ya? Entonces, es muy importante. Sin embargo, por ejemplo, el peatón y el ciclista son los actores viales que debemos más prioridad según la pirámide de la movilidad. Entonces, hay que hacer toda la infraestructura, hay que hacer todas las leyes para que ellos se puedan mover de una manera amigable y segura, ¿ya? En cuanto a los motociclistas, solo para darles el dato, a mí me gustan muchísimo los datos. ¿No? Porque tanta ignorancia Ya. del dato.
Entonces, actualmente los motociclistas superan el 50% en la ciudad de Quito, el 50% de fallecidos. Entonces, son los actores viales que más han fallecido durante el año. Y ahí te voy a preguntar Ya. el dato también, mira cómo me ve Juanfer con cada vez que le voy a decir algo por su nuevo vehículo. Felicidades, ñaño, de Gracias. verdad. Hay una estadística sobre cuál tiene la culpa, digamos, ¿cierto? Porque por lo general decimos, el motociclista se me cruzó, es que se me pasó por la derecha, no rebasó por la izquierda, no estuvo en su carril. Hay una data, porque si me dices que la mayor parte de fallecidos en las vías del Ecuador son motociclistas, ¿quién tiene la culpa? Te puedo dar el dato de Quito, que es el que más me Ajá. recuerdo. Pero yo cacho que Ya. va por ahí, o sea, Puede debe ser, estar ahí, debe ser ya. proporcional. Del 50% que son los fallecidos motociclistas, me parece que el 40 o el 60% son o motociclistas que han muerto, o sea, no por impactarse con otro vehículo, sino por impactarse con elementos de la vía o derrapan o solos. O sea, no es que se impactan con otro vehículo. Y ahí Entonces, ese es el tema. Claro, Es no pensaría que claro. o sea, que te impactas con el vehículo, es una cosa. No, entonces que nosotros cuando hacíamos el análisis decíamos, ¿qué es lo que está pasando? Y es el tema del exceso de velocidad. O el tema de cambio, exceso de velocidad, cambio brusco de carril, no darse cuenta de los factores externos, no está lloviendo, hay neblina. Entonces nosotros decíamos, es súper duro el tema, ¿no? Que te estás muriendo solo, o sea, no te chocas contra otro vehículo o no es que otro vehículo te impactó, sino que te estás muriendo solo. Ahora, Sí, se habló de los datos. Israel, vamos a la parte práctica. Vea, sí, Vamos. es que lastimosamente también los motociclistas compran su motocicleta, pero no se compran el equipo adecuado para conducir. Es decir, vos ves los motociclistas con chaqueta de cuero, jean, botas, su casco bien puesto. No es una moda, sino es por protección. Porque cuando te caes, la chaqueta gruesa te cuida y que no te laceres la piel. La bota o el botín te protege el tobillo a cualquier implicación si te caes o llegas a una intersección y debe ser un frenado de emergencia. Pones el pie y bueno, te protege el tobillo. También el casco, el barbijo se ajustan mal. Entonces, cuando se cae el motociclista, la mayoría de motociclistas se les sale el casco. Es porque no se ponen adecuadamente el casco de seguridad. Y hay cascos que lastimosamente venden aquí, que no están homologados. Entonces, al primer golpe ya se rompe. Oye, y eso es para reducir, Juanfer, perdón, no. lo que acaba de decir el gordo, perdón, yo te digo gordo, cariño. Sí, tranquilo. Estos factores de riesgo. Claro, es que primero los elementos de seguridad como el casco es parte del factor de riesgo, o sea, mitigar ese factor de riesgo, el usar el casco, entonces eso es parte de, ya, ahora, pero siempre digo esto, si vas a 100 kilómetros por hora no hay casco que te salve. Ni en carro. Ya. Ni el carro te va a hacer. Entonces, es el tema del desnuque, es el tema de que caes mal, todos estos temas que parecen que no es real, pero pasan, ¿ya? Y vemos la estadística y la gente se está muriendo por eso en Quito y en el país, yo creo. Oye, Israel, vamos con tu experiencia de ex agente metropolitano de esta gran ciudad. Y aquí el tema es ignorantes de la vida. Y aprovechando que tengo aquí, cuando yo cogí el carro me dijeron muchísimo cuidado con los motociclistas, muchísimo cuidado con los de la bici, porque por más de que ellos tengan la culpa, al que se le van a chantar todo es a vos. No. ¿Qué tan cierto es eso? Muy puntual, Isra, que estamos ya. Sí, no. En cualquier accidente de tránsito van a ir los peritos. Y el perito hace un análisis del accidente de tránsito y si tiene la culpa o la maniobra hizo mal el ciclista o el motociclista, le van a dar la responsabilidad a ellos. ¿Y si lamentablemente él fallece? Bueno, no, al principio cuando el accidente de tránsito tomas procedimiento,
la ley te manifiesta que tienes que ingresarles aprendido a todos los involucrados del accidente. Ya. Es decir, que todos los involucrados van a una zona de aislamiento a la audiencia de flagrancia. Y si no, los peritos en primera instancia no encuentran responsabilidad y no hay peligro de fuga, le dan medidas sustitutivas a los conductores hasta encontrar la culpabilidad. Y si sale culpable, lastimosamente el fallecido, le dan libertad a los otros involucrados. Pero ya pasaste el mal rato. Ya. Pasas del mal rato, pero así es la ley. Y ahí hay otro factor de riesgo, el abogado. Exacto. Claro. Póngase pilas con el abogado. Si el abogado no también te va a sacar. No, pero el factor de riesgo es todo, por ejemplo, con el tema del alcohol check. No se queda el alcohol check. Por ejemplo. ¿Cómo evitamos esas cosas? ¿Cómo evitamos que el ecuatoriano deje de incumplir la norma, Pamela? Eso creo que no. Porque, a ver, aquí sale el abogado, el doctor del derecho, entre comillas. Si el ecuatoriano cumpliera la norma, evitaría un montón de accidentes, de cuestiones de la movilidad, y no solo la movilidad, sino un montón de cuestiones. ¿Cómo hacemos que el ecuatoriano cumpla la norma? Porque, por ejemplo, en el tema de delitos, te dicen, oye, sancionar es más duro para los que matan en el carro. O sea, ya no pongas una pena de 25 años, sino de 30, por ejemplo. Esa no es la salida. ¿Cómo hacemos? A ver, eso es algo que nosotros damos en las clases, ¿no? Entonces, son 3 cuestiones fundamentales. Primero, tener una buena legislación, tener una buena ley, ¿no? ¿Tenemos? Yo creo que sí tenemos una ley, tenemos leyes súper extensas y tenemos leyes, resoluciones, ordenanzas. Pero eso no deja muchos vacíos también. O O sea, al haber tanto, por eso digo, tiene es que que ser echa la ley, echa la trampa también. tiene que ser una muy buena ley que te diga exactamente lo que tienes que hacer con O sea, no reglamentos te dé claros. interpretaciones. Exactamente, ¿ya? Entonces, primero muy bueno, ¿ya? Sin embargo, si tú haces un análisis de las leyes de tránsito y de seguridad vial de otros países o de otros países, tenemos una muy buena, o sea, que establece cosas muy apegadas a lo que dice la OMS o a las buenas prácticas. Sin embargo, falta la siguiente parte, ¿no? Tienes que hacer un control de eso. ¿Ya? ¿Sabes qué? Más que control, yo creo que obviamente el control es muy importante, pero tienes que educarlos. O sea, tienes que educar a las personas que están tras volante, porque el examen que te toma la MT para darte la licencia es más técnico que de seguridad. Pero es que no pasa por ahí. No, pues Está el tema de la educación vial. claro. Pasa por las escuelas, perdóname. Pero si colegios. ya te dieron la licencia, es que estás capacitado. Sí. Ahí está. Pero, Entonces la estás escuela está capacitado, fallando. Pero estás capacitado a manejar. ¿Ok? Estás capacitado porque dices, yo respeto los límites, sé cuál es la vía tal, sé todo. Ya. ¿Ya? Pero, oye, el tema de la cultura de respeto, de paso al peatón. Si ve un paso cebra, deténgase, baje la marcha. Si ve un pare. O sea, yo te digo, yo lo que te digo es que todos hemos recibido el curso de capacitación. Yo fui a Neta, ¿no? Y sí me dijeron todo esto. Y tuve muchísimos compañeritos. Yo quiero saber cuántos de esos han cumplido eso, Por ahí que va. respetes, cuántos, todos nos han dicho que el conducir en estado de embriaguez es malo, que Todos no saben que no todos debes sabemos, manejar. todos estamos educados en eso, y aún así decides hacerlo, ¿ya? Y ahí va mi pregunta. Entonces, ahí es el tema del control, ¿no es cierto? Entonces tú necesitas controlar y por otra parte necesitas que estas sanciones hechas por el control sean en verdad ejecutadas a través de los abogados, a través de los jueces, etcétera. Entonces, como les digo, o sea, no es una sola acción, es un sistema, ¿ya? Entonces, este sistema lo que va a hacer en verdad es que haya este cambio de comportamiento. Y aquí me meto yo con el tema de la educación, porque yo como profesor, el Ministerio de Educación nos ha impuesto ya varios años el tema de inserciones curriculares. Y una de las inserciones que al menos toma el área del lenguaje es seguridad vial o movilidad sostenible. Entonces a los estudiantes sí se les da, yo les di, hace un trimestre yo les di movilidad sostenible a mis estudiantes y les di seguridad vial. O sea, la educación sí pasa, el problema es que no sé qué pasa, o sea, no llega y eso es a nivel público. O sea, todos los colegios en el Ecuador te dan movilidad sostenible en alguna materia. Sí, pero tendría que ser una materia, no ser Dentro de una. O sea, entre el lenguaje y en la inserción, por ejemplo. Claro, Claro. como antes, o no sé si enseñan nuevamente cívica,
Era una que- materia, claro. tendría Ay, que sí, ser y acompañamiento Nosotros los integral. cuarentones, pues, decimos, ¿Sabes? Antes sí había el tema de las extracurriculares, que era el premilitar, o si no, después fueron implementando el tema de seguridad vial, primeros auxilios y el tema de reforestación. Ujú. Pero eso se perdió. Ya no hay eso. Bueno, el llamado del Ministerio de Educación, Pamela, estamos ya a 10 minutos de cerrar. Vean nomás. Este tema interinstitucional, Pamela, porque hablamos del Ministerio de Salud y hoy lo metimos de Educación. ¿Por qué falla en el Ecuador? ¿Por qué no hay esa coordinación interinstitucional para decir, a ver, evitemos los siniestros de tránsito, hagamos una movilidad pues buena en el país? ¿No tenemos técnicos en tránsito, por ejemplo, en el país? Yo creo que sí hay, pero creo que también es un tema relativamente, o sea, relativamente nuevo, es que estamos hablando del tema de seguridad vial, Claro. ¿ya? Y relacionarlo con la salud, relacionarlo con la educación, es como que es algo que todavía no hay como que esa conexión. Sin embargo, yo creo que está comenzando, ¿ya? Ya estamos hablando de eso en un podcast, eso es algo muy bueno. Ya, Todavía estamos en el que 2025. en el que entendamos, pero es que sí se comienza. Yeah. O sea, los cambios duran Mm. duran años ya para que haya un cambio, pero que ya comencemos a hablar del tema, que haya gente que nos esté escuchando y nos oiga hablar de que el tema de siniestralidad es un tema de salud pública, es algo súper bueno. Ya. Yo he visto también que ahora ya hay ese como interés de interinstitucional, de que todos están hablando del tema, cómo Ese debe ser el bajamos, fin de que- todo. Exactamente. Sí creo que se necesitan buenos liderazgos, ¿no? Se necesita decir, usted tiene que hacer esto, ¿no? Entonces creo que eso también sí es muy, muy importante. Y creo que siendo un tema de salud pública, los llamados a liderar muchas veces estos temas son... Y Pamela, tomándote los- el tema, y yo también estoy a favor del tema de los controles. Y por eso quiero preguntarte a ti, Israel, como ex agente metropolitano, no me cansaré de decirlo, por el tema de la experiencia y todo Vamos a eso. hacer un programa solo con agentes de Se debe, Ya, se debe, se por si debe. acaso. Quito tiene los agentes que necesita. Vamos primero así. Ya, para mí sí se necesitan más agentes de tránsito, ya que para realizar un buen control se necesita agentes con gran capacidad de reacción. Ujú. Entonces, en mi caso, como yo explicaba en otras ocasiones, Quito le toman solo como la zona urbana. Ujú. Quito ahí tiene 34 parroquias rurales, donde en mi caso, en mis 3 últimos años de agente de tránsito, estuve a cargo del Quinche. Éramos Sí, he visto. 7 agentes Para toda la parroquia para del Quinche. Quinche, Checa y Aruquí. Entonces ponía 2 en Checa, 2 en Yaruquí y los demás en el Quinche. Entonces no se podía hacer un control No, ideal. Claro. Entonces la gente piensa que son demasiados agentes porque solo piensan que es las vías principales. Ujú. Pero vos te vas a los barrios occidentales, no hay control. Es que la gente de tránsito no solo está para gestionar. El trabajo de la gente de tránsito tiene que ser el control, ordenar la ciudad, la movilidad de la ciudad. Es decir, donde hay mal parqueo, poner 2, 3 agentes que controlen que están mal parqueados y va a circular más y va a fluir más Oye, el Sí, tránsito. sí, puede poli- ser. si policías faltan, pues. Claro, y- pero, gente. Ya. A ver, No, espérate un ratito que yo tengo dos dudas muy puntuales, Israel. Aquí hay una duda y lo investigué todo lo demás. Hay un estereotipo, una condición, una forma de juzgar. Porque lamentablemente se juzga siempre a la mal. De hecho, había una parodia en vivos que les hacían como buitres, por ejemplo, date cuenta. ¿Y por qué ponen un agente metropolitano? Es lo que me dijeron, vas a hacer haz esta pregunta. ¿Por qué ponen un agente metropolitano cuando hay un semáforo, por ejemplo? pero muy puntual otra vez, Isra, porque tenemos el ¿Me vamos a hacer entiendes? un programa con los Donde quizás hay otro lugar. ¿Cuál es la razón técnica de poner un agente cuando hay un semáforo? Ya, la decisión que se pone donde hay semáforos es que cuando ya cumple la capacidad, la vía de tener los vehículos, comienzan a los vehículos
no Se cruzan. se cruzan, exacto, quedan cruzados. Entonces, lastimosamente, las personas quieren verle a la gente de tránsito como dando circulación lo ideal es solo detener a los vehículos para que no queden cruzados, porque no hay la cultura de que si ya no puedes cruzar pasar el cruce, quedarte atrás Listo. para que le dé el verde al otro lado. Ahora voy a la parte teórica. ¿Y por qué no ponemos una cámara? Y mejor utilizamos ese. Es lo Y ideal. utilizamos ese personal No, lo ideal para es una otra cámara. cuestión. Sí, Ajá. porque el personal tiene que ir para control. Entonces, si ya está el semáforo tendría que hacer ese trabajo. Claro, es que al final yo creo que le falta personal a la agencia de tránsito y yo creo que en el país los agentes civiles de tránsito no tienen esa capacidad. O sea, tienes que tener un departamento de gestión que gestione el tránsito con 10.000 efectivos, 5.000 efectivos. Es que Y otro departamento de control que tenga 5.000 efectivos para que controle. Es que lastimosamente en Quito está separado semaforización de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y está en obra pública. Ya, entonces, Y ahí tenemos- no hay esa coordinación. Hay un revoltijo aquí Ya, de entonces, cosas. la coordinación fuera ideal. Ponte en Chile, también está, tienen el centro de gestión de la movilidad dividido por los municipios que tiene Santiago. Ya. Entonces, pero ahí tienen todo controlado. Entonces, la facilidad de ellos, claro, allá también el personal del Centro de Gestión de Movilidad odia a los carabineros. Ya, me ¿Por imagino. qué? Eso pasa, ese factor. Ya, man. ¿por Sí, qué? es normal, ¿no? Eso Muchas veces lo técnico y lo operativo pero no ¿por se... qué? Y daban la razón. ¿Por qué? Porque el Centro de Gestión de Movilidad tiene una vista panorámica de todo lo que está sucediendo Y en ahí la le ciudad. preguntará, En cambio, tú como agente de tránsito solo ves Evidente. tu lugar de servicio y vos quieres verle libre tu lugar de servicio, entonces Y- agilitas, pero complicas todo lo que está alrededor. Exacto. Y ahí le voy a preguntar a la Pamela. Pame, este es el objetivo del 911 en la cuestión vial. No. Recuerda que el 911 es para emergencias, ¿ya? El tema es los centros de gestión de movilidad deberían funcionar para esto. Es lo que dicen, ¿no es cierto? Esta vista panorámica, esta vista desde lo macro, desde arriba, para ver cómo funciona todo en red y cómo están gestionando, ¿ya? Hemos tenido, trabajamos también con Cristian en LEMOP, y ahí es el Centro de Gestión de la Movilidad que está en el Parque Inglés, ¿ya? En mi vida he visto un centro de gestión de movilidad en el país. Yo también, o sea, no me imagino cómo es. Pero te juro, nunca he visto. O sea, es parecido. No, sí es parecido al EQ, ¿ya? Ya. Entonces tienes ahí las cámaras que se alimentan de tienes las pantallas que se alimentan de las cámaras que están en las vías y pueden ver, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ir a Argentina y ahí fuimos a un centro de gestión de la movilidad de Argentina que estaba muy, muy bueno, tenía mucha tecnología. Podías ver, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo que podías verle qué están haciendo, por ejemplo, los agentes civiles de tránsito, tenían los GPS en los body cams, entonces veías de la gente tal, está en su operación esto y la veías por dónde estaba desde el centro de gestión. Entonces tienes un tema como de control integral de todos los factores que influyen en la movilidad. Tienes las cámaras de los radares, de las fotomultas, tienes las cámaras que miran los vehículos, que miden la congestión, etcétera. Entonces ahí ellos tenían unas barritas y decía, por ejemplo, no me acuerdo de las vías de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, en la mañana la Simón Bolívar ya comienza a llenarse de vehículos. Ya más tarde ya ves la otra vía que tiene es como que vienen de los valles, ahí no vienen igual del exterior de la ciudad hacia el interior. Exactamente. Entonces tú ves cómo en los horarios comienzan a moverse hacia la ciudad y ves cómo las vías se comienzan a congestionar y comienzan a tomar decisiones estratégicas, ¿no?
tienes, no me acuerdo si era el Google o era el Waze, pero ves ahí cómo, cómo se van llenando los... Ese es más o menos el algoritmo de estas grandes aplicaciones. Exactamente. O sea, ahora estamos viviendo la época de la inteligencia artificial, estamos viendo la época de la tecnología, entonces creo que nos tenemos que apalancar muchísimo con estas herramientas para hacer que nuestro trabajo sea más fácil y más eficiente. Oye, Claro. Pami, vamos ya, finalizando Israel, Sí, dinos. sí, eso también que decíamos, cuando fuimos a México también estuvimos en un control de los agentes de tránsito de allá. Antes de comenzar el operativo, el jefe de operativo solicitaba ola de verdes. Entonces, donde estaba El semáforo. la vía que iban a realizar el control, le solicitaba al Centro de Gestión de Movilidad que realice ola de verdes. Mantenía la ola de verdes unos de 4 a 5 minutos, liberaba la vía y comenzaban a hacer el control. Entonces, Vean, vamos. eso nos falta aquí, esa coordinación. Listo. Pamela, vamos finalizando este tema, mucho de qué hablar. Vamos a traer a gente de tránsito, vamos a traer un montón de gente después de este podcast. Claro, por supuesto que sí. Y verás, aquí hay un factor que lo dejé al final, por esto mismo, por el mensaje final, que es el tema, y es el encadenado de toda la cuestión del exceso de velocidad y todo lo demás, todos los factores que hemos hablado, que es el consumo del alcohol. Que no es que me olvidé, no que lo dejé al final porque es súper importante. Y para ir finalizando, pues un mensaje a la ciudadanía sobre este tema. Primero, cómo incide el tema del alcohol. Y después un mensaje, o sea, sobra decir, vean, si van a tomar, no conduzcan. Sí, la verdad es que hemos normalizado el uso del alcohol o consumir alcohol y manejar. Pensamos que está bien. Tan solo con unas 2 cervezas que te Ya no tomes, puedes manejar ahora. y no porque te vayan a multar, sino porque tus capacidades están disminuidas. Claro. ¿Ya? Entonces pensamos que no pasa nada, que es algo normal, pero no, o sea, y es el mismo hecho el de ser conscientes que no estás saliendo para matar, pero puede pasar, ¿ya? Bajan mucho a tus reacciones. tus Exactamente, y reflejos. peor si te tomas 4 o 5 shots de tequila, de lo que sea, incluso depende muchísimo de tu metabolismo, depende si Es que eres yo sé hombre. cuánto, es que no sé Depende si qué. eres hombre, si eres mujer, de tu peso, de tu metabolismo, de tu estado de ánimo. Entonces depende de Claro. muchísimas cosas que hacen que tú digieras de mejor manera o metabolices de mejor manera el alcohol, ¿no? Entonces, no se arriesguen. Creo que ahora hay muchas alternativas. Puedes tener un conductor designado, puedes irte en Uber, puedes irte en taxi. Deje el carro parqueando. Vayan a una casa, si es que ya saben que van a tomar mucho, hagan la fiesta en su casa y quédense ahí, ¿ya? Y la otra cuestión que hemos visto también es que pensamos que el alcohol se va en 2 horas, ¿ya? Si tomas muchísimo, el alcohol se metaboliza lentamente. Entonces, no es que a las 3, 4 horas el alcohol se ha ido, sino que puede tardar 1, 2 o hasta 3 días. De hecho, creo que es el problema. Eso te iba a decir. De hecho, no debes manejar ni con chuchaqui. Ni Exactamente. la resaca, tú te levantas y a veces sigues Pluto. Exactamente. Porque sí, pasa eso. Bueno, O la sea, experiencia del control, ¿no? Nosotros realizábamos control y ya veíamos personas que estaban, se les veía que estaban con el efecto porque se estaban mareados, Se nota desde marcaban 1.2, 1.8, pero había personas que se les veía que estaban con guayabo, con chuchaqui, marcaban más, porque el cuerpo está Expulsando. expulsando el alcohol. Claro, empiezas a sudar trago. Es que literal empiezas a sudar trago. Pamela, yo quiero cerrar con algo. Donde el ignorante de la vida, los amigos comunes y corrientes como el Diego Rodríguez, el Juan Fermarín, ahora el Israel Bustos, ya, encontramos información al respecto. O sea, ¿dónde podemos nosotros informarnos sobre estos factores de riesgo? en la OMS te dan todo lo que son los factores de riesgo, que son los principales, y cómo son las buenas prácticas, ya también. Entonces ahí te dice que es muy importante el tener datos, ya, porque sin datos no sabes cómo actuar. Es muy importante el comunicar, el hacer campañas, el que estemos en estos espacios hablando de seguridad vial es un aporte muy grande a la ciudadanía
a no tener esa ignorancia sobre ese tema, ¿ya? El control es muy bueno, el control reduce la siniestralidad de una manera inmediata y si es sostenido, cambia comportamientos, ¿ya? Y el tema de infraestructura, una infraestructura que te permita darle seguridad a todos los actores viales y en especial a los más vulnerables. Muy bien, ahí Listo. está, Juanfer, nos vamos. Nos vamos. Pame, te agradezco un montón. Igual, Israel, por acompañarnos en el programa. Créeme que yo tengo un montón de dudas. Falta un montón, pero el tiempo no nos da. Así que te agradezco, espero que te haya gustado el programa y te comprometemos para un programa más. Más bien, muchas gracias por invitarme. Como les dije, estos son los lugares, estos son los espacios en donde uno puede interactuar y dar un poco de los conocimientos y las cosas que nos han pasado en temas de movilidad, de seguridad vial, como para poder abrir un espacio de diálogo, ¿no? Y poder hablar del tema. Muchas gracias a ustedes. No, más bien a ti, gracias, Pame, porque de verdad y además el debate estuvo entretenido. Sí, Sí, muchas sí. gracias. Muy bien. La primera de la segunda temporada. Empezamos peleando. De hecho, ¿no? Yo no he peleado con Pame, yo no he peleado con él. Ah, no, estoy exagerando. Vamos, nos vamos, Juanfer. Nos vamos, Diego, amigos, amigas. Suscríbanse, denle like, síganos. Ya saben que este programa lo hacemos con ustedes y por supuesto para ustedes. Nos vemos hasta el próximo programa. Chao, chao. ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo. Comunícate al 0983 46 21 20. Te esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Pazimiño, donde tu estilo es nuestra pasión.